Docomomo Puerto Rico es una organización que forma parte de 52 países a nivel internacional. Se fundó en el 89 en Holanda y se dedica a conservar y documentar las obras del movimiento moderno. En Puerto Rico traímos el capítulo hace 4 años y nos hemos enfocado en la educación de la comunidad. Una comunidad que conoce su patrimonio edificado, pues es una comunidad que eventualmente la va a defender en los momentos que sea necesario. Y un ejemplo de esto lo podemos ver con el Hotel La Concha, que ahora mismo es una de las estructuras en términos arquitectónicos y en términos de actividad social que más se utiliza, turísticamente también hablando, y en un momento dado el gobierno de Puerto Rico estuvo a punto de demolerla. Así que gracias a la comunidad, a la concienciación de la comunidad, las escuelas de arquitectura, el colegio de arquitectos y los comerciantes, todos ellos unidos, gracias a eso fue que se evitó la pérdida de un edificio del movimiento moderno de tal importancia. ¿Cómo se integra entonces Docomomo este proyecto del Museo de Arte Contemporáneo? Ambos tenemos el fin de educar a la comunidad y ellos invitaron en un momento dado a la Escuela de Arquitectura de Puerto Rico a trabajar el proyecto Vive Santurce, que era un proyecto que ya se había desarrollado con los estudiantes. Se dan cuenta que Docomomo ya tiene un proyecto que está trabajando los mismos temas que ellos querían presentar en esta exposición. El proyecto mayor del que estamos hablando es una guía de la arquitectura moderna que se desarrolló el año pasado y que trabaja con la arquitectura moderna de San Juan. Santurce es uno de los recorridos, uno de los circuitos que presenta la guía. La importancia de Santurce, la importancia de este recorrido es cómo el área tradicional de los pueblos, donde todo el comercio ocurría alrededor de la plaza, en los 40 comienza a irse perdiendo y se va moviendo a estos nuevos desarrollos. El desarrollo moderno en Puerto Rico comenzó en los 40 con el gobernador Tocqueville, cuando él decide que Puerto Rico debería de tener un comité de diseño, que de eso no se había hablado antes. Ahí es que invita a personas como Henry Klum, alemán, que vino primero, pasó por Estados Unidos y luego terminó en Puerto Rico. Llegan unos jóvenes recién graduados, que son Tori Ferrer, y de ahí empieza a comenzar este movimiento, este nuevo proyecto de país. Se convirtió en un proyecto para demostrarle al mundo una cara de que en el Caribe había un progreso, de que Puerto Rico ya no eran arrabales, de que Puerto Rico estaba comenzando a florecer. Entonces empezamos a ver estructuras como el Caribe Hilton, el mismo Hotel La Concha, estructuras reseñadas en publicaciones internacionales, no solo de arquitectura, sino de turismo. Y entonces se estaba convirtiendo en la meca del desarrollo. En base a todo este desarrollo comercial comienza a perderse esa importancia en los cascos urbanos y la Ponce de León empieza a ser un hilo conductor de gran importancia en la ciudad y empiezan los comercios a querer insertarse en ese hilo conductor, que es el hilo conductor que trabajamos en la guía de acceso a lo moderno 1. Según los recorridos en la guía, se le va a dar unas importancias o unos señalamientos que queremos que ustedes conozcan sobre la diferencia de lo que es diseñar un edificio institucional, diseñar un edificio educacional o diseñar comercial. La importancia en los edificios a nivel comercial, sobre todo a unos que se amarran a una vía tan importante como la Ponce de León, es cuál es su importancia o cuál es su relación a la calle, cómo se relacionan al peatón y cómo se relacionan al automóvil. Vamos a estar viendo edificios como el Avianca. El Avianca es un edificio que tiene toda una plaza de entrada al peatón. Eso quiere decir que para atraer al peatón, ya sea el comercio o las oficinas que tenga el edificio, ellos cogen la acera y la retrancan, la echan para atrás y crean una plaza
que la acera llega a ser parte de esa plaza y es como si chuparan al peatón a participar de un espacio privado, pero a la misma vez es público. Esto es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando de la relación del edificio con el peatón, con la ciudad. En este caso, como ven, la acera continúa justo hasta la entrada. Si no hubiese sido por esta renovación, por esta reja que le pusieron posterior al diseño, uno sentiría que el área de la acera llega hasta acá, uno se vertiría hasta acá. Tenemos entonces la relación del vehículo. La relación del vehículo es una relación donde se salva la distancia entre los niveles y tenemos un estacionamiento que entra a un sótano. Pero el sótano no se elimina ni se ignora en el nivel de la calle. Se crean unos espacios de luz para el sótano. Aquí vemos un espacio y aquí vemos el otro espacio con escalera. Entonces vamos a ver los tamaños de lo que necesitamos para decirle a la gente qué es oficina y qué es comercio. En el área de las oficinas se trabaja con un alero de entrada, un área longitudinal, y entonces en el área de los comercios se trabajaba con un espacio mucho más amplio, contenido más amplio acá. Empezamos a ver también la arquitectura moderna, la utilización de murales, piezas de arte dentro del edificio, y dentro del edificio no como una cosa aplicada, sino como parte de la arquitectura. En este caso, pues el mismo mural te va llevando hacia el área donde se entra. En el caso del edificio San Martín, el edificio San Martín tiene una entrada para automóviles. A la misma vez trabaja con unas columnas exteriores. Eso es un elemento que van a ver mucho en los edificios de recorrido comercial que ha hecho Henry Klum. Henry Klum trabaja mucho con la columna, sacar la columna del edificio. Esa columna forma parte del espacio público. Así que ya el peatón que pase por al frente de ese edificio de Henry Klum se va a sentir parte del interior del edificio. Parte de esos espacios han sido cerrados con comercios, parte de esos espacios han sido cerrados con rejas. Quizás es uno de los primeros ejemplos donde vemos el parking que ahora vemos en todas partes dentro del edificio, pero aquí se está trabajando junto a la arquitectura, no como una cosa adherida a la arquitectura. Henry Klum es muy astuto trabajando con la medianera. En lugar de pegarse a la medianera, como van a ver muchos de los edificios que tenemos alrededor, él va a retroceder el edificio, él va a permitir que el edificio deje un espacio entre la medianera y el área de construcción. Ahí es que entra el rol del automóvil, y el automóvil pues va a tener un espacio para entrar directamente de la calle, contrario al de Avianca, directamente de frente al edificio, pero a su vez él está creando un espacio que permite luz y permite ventilación a las oficinas que tiene de ese lado. Y aquí, si vemos más en detalle, vemos el área del automóvil. Van a encontrar que el área del automóvil quizás no es mucho tamaño, pero en aquella época tampoco había la cantidad de carros que hay ahora. Y entonces, al tener el edificio apartado de la medianera, eso crea un patio interior que da iluminación y un patio de interior que da ventilación. Eso quiere decir que este edificio de Henry Klum, ahora con todo el tema de la sustentabilidad, es un edificio que se va la luz, se va la electricidad y tenemos aire y tenemos luz. Estamos caminando en el sitio exterior, ya tengo un alero que me hace sentir parte del edificio,
Tengo una columna que si no tuviésemos toda esta estructura, yo me podría sentir parte del edificio también. Pero esos son pequeños detalles que hacen que la esencia o el propósito de los elementos arquitectónicos que usan los arquitectos, que tienen una razón de ser, se pierden en la ciudad. Seguimos el recorrido con el edificio del Banco Popular de la Parada 20. En este edificio se van a dar cuenta que, contrario a dos edificios como el San Martín y el Avianca, que nos están chupando, nos están haciendo parte del edificio desde la acera, aquí tenemos ya una clara división entre el peatón y el edificio. No es como estos edificios donde uno se siente ya que está entrando y no tiene que pedir permiso. En los casos de los bancos uno va a encontrar que tiene que abrir una zona y sentirse que está entrando a un espacio que es ajeno a la calle. Así que la relación con el peatón por el uso del banco, obviamente no es lo mismo llegar a una oficina o llegar a comercios, que lo que uno quiere es la mayor cantidad de personas entrando a un banco que tiene que tener un control absoluto de quién entra y quién sale. El edificio del Banco Popular no se queda sin gritar que él está ahí. Si nosotros venimos de la avenida de Diego, nosotros vamos a encontrar este gran paredón vertical que tiene un letrero muy grande de la época que dice Banco Popular. Esta torre tan imponente que está en eje con el vehículo, pero a su vez está en eje con un ser humano, en este caso no es peatón, pero lo va a hacer para llegar al edificio, nos está sirviendo como un enorme billboard. Eso quiere decir que quizás estos son de los primeros billboards que vemos en un edificio, solo que en vez de ser una tela sobreimpuesta que no tiene nada que ver con la arquitectura, que es lo que estamos viendo en días recientes, está diseñado de por sí por el arquitecto y forma parte de todos los elementos de una fachada. Más adelante nos encontramos en el antiguo González Padín, que en estos momentos es oficina del Departamento de la Familia. En este tenemos unos elementos bien importantes en lo que respecta al peatón y al vehículo. Volvemos a ver el desnivel que tenemos en Avianca, pero en este caso el desnivel, la entrada al estacionamiento lo hacemos desde la Ponce de León y lo podemos hacer desde la parte de atrás, y entonces al peatón, dentro de la acera por donde está caminando, no hay manera de evitar el pasar por un gran alero en forma de zigzag transparente. Y en el sentido, cuando hablamos de transparente, la arquitectura obviamente es construcción, es masa, no es transparente, pero está formado por unos bloques de cristal que permiten la luz y permiten ver el cielo. Eso quiere decir que el alero o el gran alerón nos sirve una vez más para dejarte saber que en ese edificio ya tú eres parte del edificio, ya tú puedes entrar. Y continuó exactamente al lado del alero están las vitrinas, y era un espacio donde la gente podía conglomerarse, a reunirse y a la misma vez ver los productos.
hay una joyita de Toro y Ferrer, que es una de las piezas que quizás pasa inadvertida, es una de las más que pasa inadvertida, y es el edificio antiguo Ramírez de Arellano. Y en este me gustaría que prestaran mucha atención a su fachada. Cuando vemos la fachada tenemos un área abajo, que es el área de recibimiento, el área del peatón, el área de la calle. Entonces tenemos el cuerpo del edificio. El tratamiento que se le da al área de abajo es un tratamiento abierto, tiene vitrina, es un tratamiento bastante relacionado a la calle. Pero si vemos todos los pisos superiores, vamos a encontrarnos que están cerrados y que tienen quiebrasoles y tienen una serie de cuadrículas. Te dejan saber que tienen una función que no es la de recibir. Pero presten atención, entre medio de esa cuadrícula y la parte de abajo hay un área que es abierta. Y ahí ustedes van a ver vehículos estacionados. En el nivel de la Ponce de León tenemos al peatón. Pero si le damos la vuelta a toda la cuadra, vamos a tener, en vez de un desnivel en negativo a la Ponce de León, vamos a tener un desnivel sobre la Ponce de León. Eso permite entonces que el estacionamiento no ocurra en un sótano, el estacionamiento ocurre en un nivel entre lo que serían las oficinas y entre lo que sería el área de recibir al peatón. Me parece un elemento innovador porque en estos momentos se está repitiendo esa tipología, pero de una manera mucho más agresiva. Si comparamos un estacionamiento de hoy en día con el estacionamiento del antiguo Ramírez de Arellano, veremos cómo se integra, uno casi no se da cuenta de que eso existe. Me gustaría comparar tres edificios de Henry Klum en el recorrido, y es el antiguo edificio Serra, el antiguo edificio Blanco y la antigua New York Department Store, que ahora es Marshalls. En los primeros dos, nosotros nos vamos a encontrar un tratamiento muy similar. La columna, dos edificios en esquina, uno al frente del otro, una columna en la esquina que te recoge la circulación de tanto las personas que vienen por la RH Todd como las personas que vienen por la Ponce de León. Es como un pivote que te deja dando vueltas y en algún momento te mete dentro del edificio. La parte de abajo es comercial, la parte de arriba es oficinas. La diferencia de uno con el otro es que el edificio de oficinas Serra va a tener en la fachada de la RH Todd una entrada formal, y me parece que es bien importante que pasen a verla porque tiene una escalera invertida. En un momento dado, ahora tiene reja, otro edificio más que se le añade el elemento contemporáneo de la reja, pero es una joya en términos de cómo trabaja la entrada hacia una calle lateral. Tiene una escalera que sale a la calle como un elemento escultórico, se usa la piedra de la época de Chara y entonces tenía el espacio abierto para, una vez más, hacerte parte del edificio desde la acera. Lo que vamos a encontrar aquí también es un elemento que se utilizaba mucho en la arquitectura moderna en Europa, y es utilizar el techo como terraza de por sí. Ya no es la terraza que conocemos tropical, sino utilizar el techo como jardines, terraza. Y hay un intento de repetir esa tipología del jardín en el techo en el edificio San Martín, donde estábamos grabando, y también en Marshalls. Y entonces culminamos con el antiguo Department Store, que es el máximo que se puede decir en chuparte al espacio. Cómo la acera se puede meter dentro del espacio privado de la tienda, o que quizás es como la tienda se está metiendo al espacio público de la acera. ¿Cuál es? ¿Una o la otra? Y entonces ahí trabajamos con las columnas que te hacen parte del espacio, las vitrinas, que como dije uno le puede dar la vuelta. Y entonces la acera, que tú no sabes, tú entras sin darte cuenta, tú estás entrando sin darte cuenta todo este espacio abierto que enorme, en un momento dado era mucho más grande que el que tenemos ahora, porque se ha ido cerrando. Los elementos que se repiten y son los que comienzan a verse para la época es el énfasis en el plano horizontal.
Ya no vemos tantas paredes interiores, empezamos a ver columnas. Eso se refiere a la planta libre. La planta es libre porque es espacial, abierta, y elementos mínimos son los que componen los espacios. Vamos también a marcar los edificios que tienen quiebrasoles. Quiebrasoles, que viene de la palabra quebrar el sol, es uno de los elementos más importantes que se usaba para proteger la fachada y los interiores de una luz que no fuera directa. En Puerto Rico ese elemento de quiebrasol es muy importante porque el sol en el trópico entra de una manera muy fuerte a los edificios. El edificio de Banco de Crédito y Ahorro, donde una vez más vemos una torre, una fachada esbelta que te crea como un paredón donde te dice tú aquí, yo acá adentro, y uno siente una división cuando estás entrando al banco, una vez más con el mismo propósito que tiene el Banco Popular.